El socialismo navarro comienza su ya histórica andadura con el inicio del siglo XX. Se funda en 1900 la Sociedad de Obreros de la Madera. En 1901 la Federación Local de Sociedades Obreras de Pamplona, adscrita a la UGT de España. La Agrupación Socialista de Pamplona nace en 1902 y en 1909 la sección de las Juventudes Socialistas. Unos años antes, en 1903, Tomás Meave constituye las Juventudes Socialistas de Bilbao y el periódico Renovación. Pronto, después, se crearían organizaciones similares en varias localidades vascas como San Sebastián, Erandio y Deusto. En 1905 la organización juvenil ingresa en el Partido Socialista Obrero Español y un año más tarde se celebra el Congreso Constituyente de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España. Los primeros promotores y afiliados de las Juventudes Socialistas de Pamplona fueron Ramón Jáñez Medina, militante de la UGT, detenido y procesado por su participación en la huelga general de agosto de 1917, Gregorio Lana, amigo de Pablo Iglesias e Indalecio Prieto, y Luis Angulo Garés, hijo del histórico fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT en Navarra. Su ingreso en las Juventudes de España tuvo lugar en julio de ese mismo año, cuando pidió a la Federación Nacional folletos de propaganda para distribuirlos por Pamplona. En marzo de 1911 organizaron un mitin contra la ley de jurisdicciones al que se adhirieron la Agrupación Socialista, la Juventud Republicana, el Partido Republicano y la UGT. En febrero del año siguiente se sumó a la campaña de amnistía y derogación de dicha ley, comunicando al director de la revista Vida Socialista la resolución aprobada en Junta General, donde se defiende la amnistía para todos los delitos políticos y sociales. Las Juventudes Socialistas participan activamente en el tercer y cuarto Congreso Nacional, celebrados en Madrid a finales de 1912 y de 1915 respectivamente. En este último año protestan junto con la Agrupación Socialista por las críticas vertidas contra Pablo Iglesias por un periódico madrileño. En 1909, 1913 y 1916, la Juventud Socialista colaboró activamente en las campañas a favor de El Socialista. En 1923, su junta directiva estaba compuesta por el presidente Gregorio Ezpeleta, vicepresidente Corpus de Ronsoro, secretario Manuel Enrique, vicesecretario Romualdo Zorrilla, tesorero Julio Escudero y los vocales Justo Preciado, Serapio Viscor y Francisco Arbizu. Será durante el periodo de la Segunda República cuando las Juventudes Socialistas se desarrollan por el territorio foral, fundándose secciones en Azagra, Fitero, Cadreita, Villafranca, San Adrián, Cortes, Isaba, Castejón, Tafalla, Tudela, Sartaguda, Carcastillo, Alsasua, Corella, Aoiz, Mélida, Olazagutía, Ujue y Miranda de Arga. Durante la Guerra Civil fueron fusilados y asesinados 86 militantes de las Juventudes Socialistas de Navarra. Decenas de jóvenes fueron encarcelados o enviados al exilio. Uno de ellos, Víctor Modrego Ávila, militante de la UGT y de las Juventudes Socialistas de Pamplona, fue internado en los campos de concentración de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, combatió junto con los ingleses en la Spanish Labour Company. Cuando se derrumbó el frente, cayó preso de la Gestapo alemana, que lo envía a España. A partir de entonces, la dictadura franquista lo interna en los campos de concentración de Miranda de Ebro y en el batallón disciplinario de Larache en Marruecos. En 1947 se exilia otra vez a Francia después de participar en la huelga general convocada por la oposición democrática en Bilbao y San Sebastián. Hoy, a sus 101 años, sigue militando en el Partido Socialista de Navarra y en la UGT de Navarra. Sirva su testimonio como ejemplo y homenaje a todos los jóvenes de Navarra y España que dieron lo mejor de su vida por los ideales de justicia y libertad. Pues era en la calle La Merced, número 5. Yo era un aprendiz, claro, mi padre debió ser fundador. Y mi madre también, creo que tenía el número 1 de la femenina. Y yo, claro, de aprendiz, pues estuve en la madera. Y en algunos momentos creo que tuve cargos
la directiva de la madera, de la ebanistas sobre todo, ebanistas, porque había ebanistas y había carpinteros. Entonces, y de ebanistas, pues, ya digo, estuve cargo, incluso alguna temporada creo que estuve de secretario. Bueno, salía un periódico que era Democracia, era republicano, y el director era don Guillermo Frías. Y yo tenía amistad con esa familia. Y cuando llegó el movimiento tenía un hijo que estaba en militar, era militar, y yo frecuentaba esa familia. A él le molestaron mucho, incluso estuvo preso. Bueno, yo fui de San Sebastián, que yo trabajaba en San Sebastián. Tengo idea que trabajaba en San Sebastián, pero me puse en contacto con otros compañeros que no me acuerdo ni cómo se llaman ahora, ni nada. Y fuimos a una borda de la parte esa del río, de la parte española, natural, y entre medio de los dos guardianes que estaban en las garitas, que ya digo que tenían que estar de acuerdo para poder funcionar, pasar. Yo estuve en Bayona y había una junta vasca que era contrafranquista, claro. Y esos son los que ayudaban a los que pasaban a Francia de la España franquista, les ayudaban para mandarlos a París o a algún sitio para darles para trabajar. Y yo estuve en Bayona, pasé en un barquito que hacía el servicio de Bayona-Bilbao clandestinamente, uno que se llamaba Monzón, no Jesús Monzón, el secretario de los comunistas, sino un hermano de él. Estaba allí en el gobierno vasco en Bayona, y ese es el que me habló algo y me dijo. Yo no llevaba nada, no llevaba más que lo puesto, la ropa y me mandaron a hacer algunos trabajos, e incluso me mandaron a un taller de carpintería como delegado para vigilar los trabajos que hacían, si eran del enemigo o de los nuestros. Cuando terminó la guerra, yo pertenecía
en Francia, vamos, con los aliados, pertenecía a un batallón de ayuda a eso, que montábamos hangares para ropas, para ayudas, para eso. Y cuando tomaron los alemanes Francia, pues coparon todo eso. Y a nosotros nos utilizaron e incluso nos hicieron presos a los que estábamos en un pueblo al lado de Nantes, en Francia. Y esos nos entregaron a España, los alemanes. Nos entregaron a España y los españoles pues son los que nos mandaron a África a trabajar, hasta que disolvieron los batallones disciplinarios y nos dejaron en libertad.